Un mentor enfocado en crecer como mentor mejora en cantidad y calidad el aprendizaje que la vida les deja. Lo lleva a un lugar de reflexión, de aceptación y un crecimiento natural a partir del autoconocimiento. Me animo a decir que todo mentor debería ser un coach, ya que conocer los valores, la identidad, el propósito de cada formador es la base de una entrega sincera. Un mentor debería haber superado la barrera del egocentrismo. No debería estar a la espera de la admiración y del aplauso de un alumno. Todo gesto de validación que el alumno realice será bienvenido, pero si no sucede no debería generar una frustración porque de ser así la entrega no sería sincera. Un mentor, al igual que un coach, no debería influir en el desarrollo humano de las personas con sus creencias limitantes ni con sus frustraciones, ya que no solo el contexto es distinto, sino que la propia persona tiene un ADN completamente diferente al nuestro. Muchas veces escuchamos decir, si yo lo hice sin tener nada, ¿cómo no lo vas a poder hacer vos que tenés mucho más recursos que yo? Un gran error. Un gran error de proyección del maestro sobre el alumno. El logro no depende únicamente de los recursos externos, sino que juega un papel muy importante la pasión, la impronta, la inspiración, el propósito del ego, el propósito del alma, y con ello la historia del alumno, que habrá sido seguramente muy diferente a la historia del maestro. El desarrollo espiritual del mentor marca la solidez del profesional en su carácter y en su rol como formador. Cada uno de nosotros como formadores nos encontramos a diario ejerciendo diferentes roles. Por momentos asumimos el rol de profesor, transfiriendo el conocimiento en nuestras aulas a partir de un programa académico que nos pone el Ministerio de Educación para el cual podamos trabajar. En otros momentos asumimos el rol de entrenador. El hecho de desarrollar a nuestros alumnos alguna habilidad o competencia a partir de asignarle un trabajo repetitivo es lo que hace un entrenador. Es lo que hace un personal training, por ejemplo, a proponer realizar varias series de un mismo ejercicio para desarrollar un músculo en particular. También podremos asumir el rol de un coach, al guiar a nuestro alumno, a nuestro coachee, con preguntas poderosas para que él mismo encuentre el camino a partir de sus propias respuestas. Asumimos también el rol de asesor, valiéndonos de nuestra profesión, la cual nos ha dado autoridad en diferentes temas, como puede ser el marketing, las finanzas, los recursos humanos, la calidad, la parte legal, impositiva, ventas. Y también podemos asumir el rol de mentor, al transferirle esa sabiduría, producto de la experiencia obtenida de haberlo vivido. Ese conocimiento empírico que se generó al poder capitalizar esa sabiduría de esos hechos que la vida nos hizo vivir. A mis 7 años de edad, en una clase de actividades prácticas en el colegio, disolví 5 potes de acuarela de un compañero en una maceta con una planta que decoraba el salón. Sin saberlo, la maestra me estaba mirando y bueno, todo terminó en una penitencia. Al rincón a pensar. Lo que para mí era una travesura, una picardía, para la mirada de alguien adulto era un hecho inaceptable. Por estar tirando un elemento que tiene un valor económico, que inclusive ni siquiera era mío, era de un compañero, y además estaba contaminando una planta, la planta que le daba vida al salón,
un espacio en el que convivía con mis compañeros muchas horas al día. Siempre me pregunté cuál era el propósito de una penitencia, si tenía sentido enviar a un niño a un rincón para que piense sobre lo que había hecho y si había estado mal o no, y si no era más fácil de decirle directamente las consecuencias de sus actos para que rápidamente pueda entenderlo. Después de tiempo, hoy entiendo que un acto de una penitencia tiene un propósito mayor a simplemente dejarte en ridículo frente a tus compañeros, que el aislarte en un espacio reducido, sin distracciones, sirve para que tu pensamiento y tu sentimiento tengan una charla íntima y que puedan analizar si se encuentran alineados y representados en las acciones que tu cuerpo realiza a diario. Si el cuerpo no tiene una sobreinfluencia de tu entorno que lo lleva a dañar colateralmente a la sociedad y al medio ambiente por el afán de ser reconocido y de ser validado. El deseo de poder, un acto de corrupción, un acto de estafa, el trabajar desmedidamente y en demasía en tiempo, de manera que nos aleja de nuestro hogar, la huella de carbono que generamos en nuestro día a día al trasladarnos de un lugar al otro, el consumo desmedido que hacemos para satisfacer necesidades que ya no son necesidades primarias, la mala manipulación de residuos que generamos todo el tiempo, el mal uso de componentes que no son biodegradables para producir productos en escala, el simple acto de arrojar un envoltorio de papel al suelo sin pensar que alguien va a tener que levantarlo. Todas estas son acciones que en mayor o en menor escala cada uno de nosotros realizamos de forma consciente y de forma inconsciente, y que un simple periodo de penitencias tenemos la oportunidad de reflexionar. Vivimos desconectados de nosotros mismos, vivimos desconectados de nuestra propia fuente de sabiduría. Nuestro cuerpo, comandado por nuestra mente, solo ejecuta órdenes del ego, ignorando el deseo de nuestras almas. El sentir ya no está formando parte de nuestra rutina, y eso es la causa de la falta de alineación entre el sentir y el pensar. El sentir, el pensar, el decir y el hacer dejaron de estar alineados, con lo que nos imposibilita terriblemente de estar viviendo y de poder vivir en integridad. La detección de una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido, entre otros sucesos negativos que vivimos en la vida, son bofetadas individuales que recibimos en busca de despertar nuestra conciencia individual, recordándonos de nuestra mortalidad, enviándonos al rincón a reflexionar. El COVID-19 es una bofetada colectiva que sucede en este momento en donde se ha alcanzado la curva de no retorno en lo que respecta a la contaminación ambiental, en donde la ciencia empieza a deslumbrar el cómo extender la vida de las personas, impactando notablemente sobre la curva de crecimiento de la población mundial, en donde la tecnología aumentará notablemente la desocupación laboral en manos de la inteligencia artificial, de la robótica, dándonos muchísimo tiempo libre durante nuestro día. El COVID-19 llega en un momento al mundo y a la humanidad propicio para transformarse en un punto de inflexión. En un punto de inflexión en la conciencia colectiva de la raza humana.
como dice Prem Baba, un líder espiritual, con este nivel de conciencia con el que estamos viviendo, el planeta está preparado para que puedan vivir 2.000 millones de personas. Pero somos 7.500 y en poco tiempo seremos 10.000 millones de personas. Necesitamos un holocausto o un cambio del nivel de conciencia. Solo te invito a que salgas de tu penitencia con mayor madurez espiritual, con mayor nivel de conciencia de tu existencia, con un mayor nivel de conciencia de lo que está bien y lo que no está tan bien, y lo que realizamos día a día, y cómo colateralmente impactamos en la sociedad y en el medio ambiente. Cuando un avión despega, el piloto debe realizar una serie de actividades necesarias para pasar de un estado a otro. Y esto durante un periodo de tiempo llamado régimen transitorio. Durante este régimen, todas las actividades que realiza el piloto son actividades de ajustes, de funcionamiento, para que los equipos implicados entren en acción y pueda producirse el despegue. Todo esto se realiza hasta que la nave entra en un estado denominado régimen permanente, en el cual el piloto puede ya relajarse y dejar de hacer cambios en determinadas variables, puesto que el avión ya está en altura y en vuelo. Lo mismo sucede con las empresas, lo mismo sucede con las empresas maduras, empresas de más de 10 años que funcionan solas sin necesidad de grandes modificaciones, de numerosas modificaciones y modificaciones de variables. No sucede lo mismo con los startups, mientras está en un momento de nacimiento. Todas las áreas que componen una compañía, tal como producción, ventas, administración, recursos humanos, marketing, todas logran, después de 10 años, encauzarse y estandarizar su funcionamiento, haciendo que su rutina funcione sin estrés y consiguiendo resultados aceptables para lo que fue generada la empresa. Todo es color de rosa hasta que el sistema sufre una perturbación, hasta que aparecen ráfagas que agitan la nave, hasta que la tormenta eléctrica interrumpe el correcto funcionamiento de los radares y entramos en una profunda incertidumbre que nos paraliza. Y es cuando los pasajeros los inunda el miedo y la duda, y cómo hacerle frente a esta situación. El COVID-19 es una perturbación para cada uno de nuestros negocios, para cada una de esas empresas maduras que venían volando en régimen permanente, para cada una de esas empresas que estaban trabajando por encima del punto de equilibrio, algunas con más, otras con menos rentabilidad, pero trabajando por sobre el punto de equilibrio. Si eres un piloto de una empresa, no desesperes, no caigas en una frustración sin antes pelearla. Hay medidas para tomar, hay variables en el tablero de la nave para modificar, hay planes de contingencia para ejecutar. No deje que tu avión se desplome. Presta atención al siguiente análisis que voy a hacer para saber en qué situación estás y cómo poder ser útil a tu empresa. En primera instancia, analicemos la situación y segmentemos para poder analizar cada una de las industrias. Podríamos decir que hay 9 grupos de empresas que dividimos a partir del impacto producido por el COVID-19. Y no solamente por el COVID-19, sino por las medidas de aislamiento social obligatorio que los diferentes gobiernos fueron aplicando para evitar que la pandemia se propague con una curva
muy pronunciada que haga colapsar los centros médicos de atención. Entonces, si nosotros analizamos las industrias, segmentándola por la cantidad de concentración que necesitan para funcionar versus la necesidad de trasladarnos para poder ejecutar esa actividad, vamos a ver que las industrias más afectadas por este virus y por las medidas de los gobiernos son los aeropuertos, son las 8 maravillas del mundo, Disney World, todas las ciudades turísticas que funcionan basados en el turismo, congresos, ferias internacionales. Esas son las industrias más impactadas porque no solamente tienen que suspender las actividades durante este periodo, el periodo de aislamiento social obligatorio, sino también que van a estar afectados por muchos meses luego de que se levanten estos aislamientos. Después tenemos otros mercados que también les impacta mucho, que tienen que ver con las empresas de transporte de largas distancias, los free shop, los comercios de los aeropuertos, los hoteles, apart, compañías aéreas, recitales, actividades en donde se requiera juntar la gente para poder desarrollarla, como los recitales, los partidos de fútbol, cines, teatros, confiterías bailables. Es otro segmento que también es golpeado. Hay otro grupo de empresas que tendrán que acomodar sus actividades para poder seguir funcionando, como por ejemplo todo lo que es alquiler por Airbnb, rentas de autos, reuniones de negocios, salones de eventos, funcionamiento de los subtes, ómnibus, congresos nacionales, estudios de grabación, la industria de la construcción, fábricas de manufactura, funcionamiento de algunos edificios, barrios privados, condominios, clubes, colegios, gimnasios. Y hay otro tipo de empresas que pueden seguir funcionando, de hecho han seguido funcionando durante el confinamiento y se van a recuperar mucho más rápido, como las pequeñas oficinas sin atención al público, los pequeños supermercados, restaurantes, bares, oficinas y comercios con atención al público también, dosificando la atención a los clientes, programas de televisión, de radio, institutos educativos, bancos. Y bueno, y como hay siempre gente que se ve afectada, hay gente que se ve beneficiada también, ¿no? En este caso los freelance, los investigadores, analíticos, consultores, escritores, programadores, compositores, youtubers, instagrams, comercio de barrios, deliveries, esos negocios pudieron seguir funcionando. Ahora, quiero hacerles una analogía y más que nada puedan ustedes analizar su caso. Si comparamos nuestra empresa con una casa, hay empresas que haciéndole un poquito de cosmética y generando algunos pequeños cambios de hábito, pueden seguir funcionando. Una empresa de servicio profesionales, por ejemplo, de community manager, empresas de ingeniería, empresas, pequeñas oficinas, estudios de abogados, de contadores, pueden seguir funcionando porque el trabajo, el work home, el home office es posible, haciendo unas pequeñas modificaciones, incorporando algunos sistemas de gestión, algunos sistemas de comunicación. Es posible seguir funcionando. Muchos de nosotros tenemos empresas en donde si la tratamos como una casa, modificándole, pintándola, cambiándole algunas aberturas, cambiándole algunos pisos y demás, podemos seguir habitándola.
Ahora, hay empresas que hay que derrumbarlas, limpiar las bases, mirar las bases y volver a construir esa casa sobre las bases existentes. ¿Qué son las bases? Las bases es el propósito de la empresa, es la visión, es la misión. Entonces, muchos tienen el desafío de destruir esa casa para volver a construir. ¿A construir cómo? Teniendo presente la tecnología, teniendo presente la virtualidad de los negocios, todo lo referente a lo que es el e-commerce para la venta, todo lo que referente a plataformas de gestión para la interacción entre las personas que integran la empresa. Para ello les recomiendo que investiguen, que puedan asesorarse con especialistas, pero son empresas que requieren muchísimo más trabajo porque hay que destruirlas y construirlas de nuevo utilizando las bases, hacer una reingeniería total del negocio, pero el negocio puede seguir funcionando. Y si dicen, no, pero eso es imposible, eso no puede funcionar, si usted es quien fundó esa empresa y si hace un poco de memoria, se va a dar cuenta que lo que hay que hacer es lo que ya hizo. Un avión que está sufriendo y que pasa por un espacio de turbulencia, el piloto tiene que tocar muchas variables para poner en régimen permanente nuevamente la nave. Lo mismo que hizo para despegar. Por eso siempre me gustó decirle a los emprendedores que he incubado, a los emprendedores que he asistido para que armen sus empresas, que como emprendedores se conviertan en empresarios, pero nunca se olviden de ser emprendedores. Para terminar, déjame decirte que hay dos receptores en vos. Uno es tu alma y el otro es tu ego. Ambos tienen propósitos. El alma tiene un propósito espiritual, el ego tiene un propósito material. Ambos tienen propósitos supremos. El alma, el de transformarnos en seres humanos, seres que no estén contaminados por la envidia, el odio, la avaricia, el egoísmo. El ego tiene un propósito social, cultural, de reconocimiento, de validación, de supervivencia. El alma se inspira, el ego se motiva. El alma es el puente de nuestro espíritu con la vida terrenal y la traemos de vida en vida. Al ego lo construimos a partir de la influencia de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros profesores y amigos. Ambos influyen sobre nuestras acciones día a día. Ambos son generadores de logros. El alma genera logros de expansión espiritual. El ego genera los logros de crecimiento personal, profesional, económicos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál de los dos está bien? ¿A cuál de los propósitos deberemos hacer casos? ¿A cuál de ellos atendemos primero? ¿Se puede satisfacer a ambos? Son preguntas que todo el tiempo nos hacemos. En las respuestas encontrarás el secreto de cómo vivir y lograr evitar conflictos internos que terminan impactando de alguna manera negativa en tu cuerpo, en la sociedad, en el medio ambiente. Puedo darle algunos consejos a tu ego, no me atrevo a aconsejar tu alma, pero verás que en definitiva el secreto es alinear ambos propósitos. Siempre creí que un mentor era mejor mentor cuanto más años tenía. Siempre identificaba a un mentor como una persona anciana con barba y pipa. Luego comprendí que un mentor no tiene que ver con la edad terrenal, sino tiene que ver con la edad espiritual. Comprendí que un mentor era mejor mentor cuanto más capacidad tenía de incorporar sabiduría
a partir de las cosas, de los eventos que la vida lo hacía vivir. Todos somos libres de elegir frente a un acontecimiento como puede ser el diagnóstico de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la separación matrimonial de los padres, como así también de haber concretado un logro, el nacimiento de un hijo o recibir un premio o la experiencia de hacer un gran viaje, un viaje soñado. Todos somos libres de reflexionar sobre esos sucesos, sobre esos eventos y generar un aprendizaje. Un aprendizaje que si nos aleja de la avaricia, del odio, de la envidia, del rencor, nos hará crecer espiritualmente, haciéndonos más seres humanos, mejores seres humanos. Pero bueno, cada uno de nosotros, cada 365 días, crece un año en esta vida terrenal, pero solo cumplimos años en nuestra vida espiritual cuando generamos ese aprendizaje, cuando generamos esa sabiduría que reduce nuestras mezquindades y nos acerca a ser más seres humanos, nos acerca al amor. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta situación que estamos viviendo en este momento? Esta situación que el coronavirus nos está haciendo vivir. A un mentor lo hace crecer en muchas cosas, porque le permite pensar, racionar y sacar conclusiones de varias cosas. En primer lugar, la toma de conciencia de que somos mortales, que tenemos un tiempo finito en esta vida terrenal y que tenemos que trabajar en el miedo a la muerte. En segundo lugar, el que no solo dependemos, no solo tenemos que prestar atención en el tiempo que estamos viviendo, sino en la calidad del tiempo que viviremos en esta vida terrenal. Y eso tiene que ver con conocer los principios, con conocer los valores, con conocer la vocación, con conocer el propósito con el cual llegamos a esta vida. También tenemos que reflexionar en cómo estamos viviendo y cómo impactamos en la sociedad con las decisiones que tomamos día a día. Entender que el ser cooperativo es una opción válida para reemplazar al ser competitivo. Y por último, reflexionar sobre cómo estamos impactando en el medio ambiente. ¿Qué huella de carbono estamos generando en cada actividad que realizamos día a día? Entender que más del 36% de las muertes que hay en el mundo son a causa de la contaminación ambiental, que evidentemente entre todos la estamos generando. En este momento obligado que la vida nos está haciendo vivir, lo mejor que podemos hacer es tomar mayor contacto con la familia, contacto con nosotros mismos, un momento para volver a escuchar, es un momento ideal para volver a escuchar esa música que tanto nos gusta y nos representa, de cocinar ese plato, esa comida que tanto nos gusta, o volver a ver por 20ª vez esa película favorita. Conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con nuestras emociones. Es la mejor forma de crecer y darnos esa oportunidad de madurar espiritualmente. Y sobre todo, deberíamos estar agradeciendo, deberíamos ser unos agradecidos por la vida y pedir por la vida de aquellos que no pueden hacerlo. Quizás esta experiencia pueda resultar agradable para algunos más y otros menos. Cuando todo esto pase, quizás puedas adquirir el hábito y volver a hacerlo, volver a conectarte con vos, con la familia y con las cosas que realmente te identifican.
no por obligación, no por un confinamiento, por un aislamiento social obligatorio, sino por una decisión propia, para generar un bienestar espiritual, para escaparnos de algunos momentos, por algunos momentos de esa carrera que nuestro ego nos hace transitar por querer satisfacer sus propósitos materiales, sus propósitos de reconocimiento, sus propósitos de validación. Esa carrera que nos pone como objetivo correr más rápido, sin poder ver dónde está la bandera de llegada, dónde está la bandera a cuadro. Así que en este momento nosotros podemos elegir pasar nuestros días enviándonos memes, riéndonos de la situación, transgrediendo las reglas de confinamiento. Pero no pierdas la oportunidad de reflexionar, no pierdas la oportunidad para conectarte con vos mismo y poder sentir lo que tu mente y tu alma te trae. No pierdas la oportunidad de generar sabiduría, no pierdas la oportunidad de crecer como mentor.